Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos, que el Señor sea con cada uno de ustedes, allí donde se encuentran junto a su familia. Eh, Llegó el momento en el cual vamos a dar la palabra del Señor, sin antes, primeramente, pedirle al Espíritu Santo que sea quien guíe esta predicación y que sea Él mismo quien hable hoy día a su iglesia, la cual necesita cada día de Él, necesitamos de Él. Amado Señor, Padre, Señor, me encomiendo en tus manos, Señor, en este momento, Padre, para que tu Santo Espíritu tome control y dominio, Señor, de este tiempo, de principio a fin. Toma control, Señor, de todo mi ser, absolutamente, Señor. Toma control de este tiempo, Señor, en el cual, Padre, se va a decir tu palabra. No permitas, mi Dios, que yo exponga nada ajeno que no sea tu palabra. Señor, que solo sea tu palabra la quien se dirige a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy, yo solamente, Señor, quiero ser, Señor, un cauce donde tu presencia, Señor, fluya para poder hablar a tu iglesia. Te ruego, Cristo amado, Señor, que tú seas glorificándote en mi debilidad, en mis torpezas, Señor, porque yo soy torpe, yo soy débil, Señor, yo me equivoco, pero tu Santo Espíritu, Señor, no se equivoca, bendito Dios. Aquí, Señor, estoy, Señor, para que tú seas usando mi boca, usando todo mi ser, Señor, para hablar a tu iglesia. Bendito Dios, Señor, yo bendigo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, los cuales van a escuchar esta palabra, Señor, que sea de bendición para ellos como tanto lo ha sido, Señor, para mí esta palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, y que todo se haga, Padre, conforme a tu voluntad, y que esta palabra, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene como subtítulo Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y más abajo, Pedro es librado de la cárcel. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal
de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Aquí vemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles describe los orígenes de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar un poquito de esto también. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia en sus comienzos, como dijimos anteriormente, presentado en el Nuevo Testamento. Su autor, Lucas, que también escribió el Evangelio de San Lucas, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo dadas a los hombres de forma personal y por boca de sus apóstoles, nos enseñan la voluntad de Dios con respecto a la doctrina y a la estructura de la iglesia y la comunión de los creyentes. Estas enseñanzas las encontramos en los evangelios y en las epístolas. El libro de los Hechos nos inspira al mostrarnos cómo los apóstoles llevaron a cabo estas enseñanzas en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos también podemos ver que el Espíritu Santo es la figura central de este libro, porque Él es quien exalta a Jesús. Él es quien llena y capacita a los apóstoles y envía a los cristianos a predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero también vemos el inicio de la persecución de la iglesia, ya que si el Maestro padeció, sufrió, lo vivió, nosotros también beberemos de esa copa. Pero también quiero mencionar y destacar también las cualidades que tenía la iglesia primitiva en sus comienzos y que nosotros tenemos que aprender de su ejemplo. Ellos perseveraban en la lectura de la palabra. Ellos perseveraban en la comunión fraterna con los hermanos, en la coinonía. Eran unidos, se amaban, se ayudaban los unos con los otros. No existían divisiones ni murmuraciones que ocasionara que la iglesia se debilitara, sino al contrario, era una iglesia unida. Eran todos unidos porque se ayudaban los unos con los otros. También perseveraban en el repartimiento del pan, compartían todos juntos y todo lo que tenían. Y esto quiero destacarlo también, perseveraban día y noche en la oración, dice la Biblia, que se reunían en casas para orar y hacer vigilias. Ellos persistían en la oración día y noche clamaban al Señor. Todo lo hacían a través de la oración, dependían completamente del Señor, llevándolo todo, absolutamente todo en oración. Por eso vemos más adelante, cuando uno lee todo el libro de los Hechos, que todo lo llevaban en oración. Cada decisión que tomaba primero lo llevaban en oración. Y esto fue lo que destacó la iglesia primitiva, la unidad, la perseverancia, la oración. Pero también vemos la valentía de estos hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar sus vidas si fuese necesario por su fe y por su amor a Cristo. ¡Qué tremendo! Y cuánto nosotros tenemos que aprender de la iglesia primitiva. No quedarnos como iglesia primitiva. Tenemos que ser esa iglesia la cual el Señor quiere que seamos. En el versículo del 1 al 5, ahí explica también en aquella persecución que tuvo su principio, también dice que toda esta persecución que tuvo su principio en el martirio de Esteban y terminó con la conversión de Saulo, fue sucedido por una época de paz, pero el año 44 después de Cristo, Herodes Agripa, quien era el rey en ese entonces sobre toda la tierra de Palestina, inició una nueva persecución de los cristianos. Esta segunda persecución fue diferente a la primera. En aquella, aunque los cristianos helenistas habían tenido que huir, los apóstoles habían podido permanecer en Jerusalén,
Ahora, en esta persecución iniciada por Herodes, los apóstoles eran el blanco principal de todo esto. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue capturado por Herodes y decapitado. Eso lo vemos en los primeros versículos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a arrestar a Pedro. Qué terrible, angustiante tuvo que haber sido para Pedro ese momento, al saber que su hermano había muerto, que había sido decapitado y que posiblemente él también tendría que a lo mejor sufrir la propia muerte también, esperar que sucediera con él. Pero más adelante vemos cómo la mano del Señor intervino en todo esto. ¿Por qué agradó a los judíos esta ejecución? Anteriormente vimos que el pueblo judío respetaba de algún modo a los cristianos, pero sin embargo, con el paso de los años, la gente se fue olvidando de los milagros de aquellos primeros días después de Pentecostés. Y esto también me recuerda que muchas veces también nosotros nos olvidamos cuando venimos a Cristo y todo lo que Dios y lo que el Señor permite y hace por nuestras vidas, muchas veces también nuestra mente es frágil y nos olvidamos de todo eso. Que el Señor nos ayude para que nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó un día y que nos recuerde todo lo que ha hecho por nosotros. Luego, al llegarse a conocer la noticia de que Pedro realmente había comido con los gentiles, que él había compartido con ellos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, los judíos se volvieron más y más en contra de los cristianos. Y su odio fue en aumento. Esto claramente lo vemos cuando leemos en la Escritura. Qué tremendo cómo fue también aumentando el odio por los cristianos, por nuestros hermanos. Y damos gracias también al Señor que su evangelio alcanzó a los gentiles, porque nosotros somos aquellos, hermanos, nosotros somos aquellos gentiles que fuimos alcanzados por el Señor. En el versículo 5 también dice, que lo vamos a leer, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos que mientras tanto la iglesia oraba continuamente y ardientemente a Dios a favor de Pedro, podemos estar seguros de que oraban para que Pedro tuviera fortaleza, tuviera la firmeza, tuviera también y pudiera dar testimonio. Además de orar por su liberación y que el Señor intervenga en todo lo sucedido. No hay ninguna duda de que a lo mejor estaban pidiendo un milagro y que Dios intervenga en todo lo que estaba sucediendo, que no le pasara lo mismo como lo que pasó, que tuvieron que decapitar, como dijimos anteriormente. Explicar también que muchas veces nosotros oramos de día y de noche sin cesar, pidiéndole al Señor por nuestras vidas, interviniendo, intercediendo por aquellos también que necesitan del Señor. En Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros pedimos al Señor para que intervenga con su mano poderosa en alguna situación, el Señor nos oye. El Señor está ahí presente, el Señor no es un Dios sordo, el Señor nos escucha, el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Vemos también que Pedro fue encarcelado bajo fuerte guardia de los soldados romanos. También vemos que la noche anterior al día en que Herodes pensaba sacarlo para hacerle juicio, porque pensaba también sacarlo, sentenciarlo y matarlo, ejecutarlo, Pedro se hallaba y esto es lo que de alguna forma me llama la atención, porque en medio de todo este caos que estaba pasando, Pedro se hallaba profundamente dormido. Aquí debió haber puesto sin duda su situación en las manos del Señor. Aun cuando esperaba tener que enfrentarse a la misma muerte, a la ejecución, pero en medio de todo eso, él pudo tener calma y él pudo dormir pacíficamente. Esto también nos recuerda que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, por pruebas inclusive, por tribulación,
por muchas dificultades podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque si dependemos completamente del Señor, nosotros vamos a entregar todas nuestras cargas a Él. Vamos a hacerlo a través de la oración, permitiendo que Él tome todo lo que tenga que tomar y permitiendo que la paz de Dios invada nuestros corazones. Invada, que a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de las tormentas, a pesar de todo lo que venga, el Señor está con nosotros. El Señor está con usted en medio de cada dificultad, en medio de cada tribulación, en medio de cada prueba. El Señor está con usted, está con nosotros. Porque Él lo ha dicho en su palabra. Escrito está que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y es así. Pedro tenía al Señor con él, y morir hubiera significado solamente para él estar más cerca del Señor, porque como dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los primeros creyentes estaban tan llenos del Señor, estaban tan llenos del Espíritu Santo que no tenían miedo a morir. Muchos de ellos, y lo conocemos, lo vemos en la Biblia, lo leemos, muchos de ellos fueron mártires. Y estaban dispuestos a dar su vida por su fe y por la causa de Cristo. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas si fuese necesario, por la causa de Cristo y por defender nuestra fe y nuestras convicciones. Lo que se viene más adelante, hermanos, va a ser difícil. Si ya estamos viviendo tiempos difíciles, agradecemos al Señor que aquí todavía no llega la persecución de alguna forma más fuerte. ¿Persecución tenemos? Sí, de alguna forma sí, y lo vamos a pasar porque somos cristianos. Y si amamos a Dios, vamos a ser completamente rechazados por el mundo. Pero vemos en otros países, en otras naciones, que nuestros hermanos están siendo muertos, ejecutados, por defender su fe, por amor a Dios y la causa del Evangelio. Y hoy día el Señor nos pregunta eso, si nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida si fuese necesario. ¿Usted daría su vida si fuese necesario por la causa de Cristo? Cuando el Señor hablaba a mi corazón esta palabra, yo me recuerdo que estaba en mi cama. Yo lloraba y me retorcía del dolor, porque de alguna forma podía experimentar esto, podía sentir esto, porque el Señor cuando revela su palabra es tremendo. Y de alguna forma sentía que el Señor me estaba preguntando esto también a mí, porque la palabra primeramente habla a la persona quien está dirigida, porque es una espada, y después habla a todo su pueblo. Y yo le contestaba al Señor, Señor, tú conoces mi vida, y tú conoces mi corazón, y tú sabes hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Yo no lo sé, solo tú lo conoces, pero sí sé una cosa, que te amo, más que a nada en esta vida. La pregunta es si usted está dispuesto a darlo todo por su Señor. Aquí vemos también que ciertamente la situación de Pedro parecía sin esperanza en lo natural. 2 cadenas lo ataban a los 2 soldados que dormían uno a cada lado de él, frente a la puerta. Habían guardas que vigilaban la prisión. Era imposible de alguna forma que Pedro saliera de esa situación. Seguramente Herodes también había conocido la forma en que los apóstoles habían escapado de la prisión anteriormente y por eso no quería correr riesgos. Pero él no tenía idea cómo el Dios del cielo iba a intervenir de manera poderosa para liberar a Pedro. ¿Sabe, hermano? Aunque Satanás se levante,
se levante para hacer guerra contra sus hijos. No hay nada que impida que el Señor nos libre de toda opresión del enemigo. En estos momentos usted puede estar pasando algún ataque, alguna dificultad, alguna opresión. Pero déjeme decirle que el Señor está en control de todo, hermano, y que el Señor está con usted. Y que no hay diablo que se levante para que el Señor proteja a sus hijos y destruya todo obstáculo del enemigo. Confíe siempre en el Señor, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos. No temeremos porque el Señor está con nosotros. Ante los ojos humanos no había solución. Vemos que era imposible, no había salida. Pero el Señor no obra como nosotros, hermanos. Él supera todas nuestras expectativas y nos da la victoria cuando está dentro de su voluntad. No hay nada, como dije anteriormente, no hay nada, no hay un diablo que se pueda levantar y que pueda impedir que los planes y propósitos del Señor se cumplan en nuestras vidas. En Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada es imposible para Dios. Absolutamente nada, hermanos. Nada. Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Él hace lo que quiere, donde quiere, con quien quiere. Porque Él es Dios. En Jeremías también, capítulo 32, versículo 26, dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Absolutamente nada. Gloria a Dios por eso. No hay nada difícil para nuestro Dios. Absolutamente nada. Qué tremendo poder experimentar eso, que no existe nada, más cuando le creemos, más cuando vamos con fe delante de su presencia pidiéndole. Vemos la mano de Dios obrando, hermanos. Cuando leemos en el versículo 7, vemos que durante la noche que supuestamente iba a ser la última noche de aquí en la tierra de Pedro, fue despertado por el toque y la voz de una persona a su lado. Estaba un ángel. Siguiendo sus instrucciones, Pedro siguió al ángel, pasando por las rejas de la cárcel hasta salir de la calle. Pedro sintió que todo eso era un sueño. Él pensó que era un sueño, que no era real. Pero luego, al desaparecer el ángel, se dio cuenta de que en verdad estaba libre. Inmediatamente después de eso se presentó en la casa donde sus hermanos porque sus hermanos estaban orando por él, para demostrarle que Dios le había contestado sus oraciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así también el Señor lo hace con nosotros, hermanos, y lo podemos experimentar en nuestra vida. ¿Sabe que a mí, yo le agradezco tanto al Señor, hermano, cuando muchas veces se pide oración en la congregación, para orar por alguien, para interceder por alguien, no cuesta nada escribir ahí y colocar un amén, mi pastor, vamos a estar orando, no cuesta nada. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Son tiempos difíciles, hermano, no se vienen tiempos mejores, cada vez va a venir tiempos más difíciles. Y solo el que esté aferrado y el que esté con sus convicciones firmes puestas en el Señor para poder resistir lo que va a venir. Nosotros tenemos que estar ahí, arraigados y cimentados en Cristo y en su palabra. Nosotros podemos experimentar cuando cada vez que se pide la oración, hemos visto respuesta a la oración, hemos visto la mano de Dios poderosa obrando, hemos visto su fidelidad, su misericordia en favor de cada una de esas personas a las cuales hemos pedido, inclusive por nuestras mismas vidas, hermano. Le agradezco al Señor todos los días de mi vida porque Él obra de manera poderosa. Incluso cuando usted no ve nada, hermano, es donde el Señor está más obrando en nuestras vidas, donde Él está más allí, más cerca de nosotros. A veces lo podemos sentir a kilómetros, pero no es, el Señor nunca está a kilómetros. No le cree una mentira del enemigo. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre está a nuestro lado. Nunca está lejos.
porque Él no es un Dios lejano, Él es un Dios cercano a sus hijos. Y Él no rechaza ningún corazón quebrantado que lo busca con humildad, que se humilla delante de su presencia, reconociendo que no es nada sin Él. Inmediatamente se presentó Pedro en la casa donde sus hermanos estaban orando. Como dijimos anteriormente, para demostrarle que Dios había contestado sus oraciones. Él siempre está dispuesto a escucharnos, hermanos, siempre, y a respondernos, incluso cuando nosotros no vemos respuesta, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Eso no quiere decir que el Señor no nos ha respondido, porque a veces Él no responde conforme a nuestros tiempos. Él tiene sus tiempos. El Señor tiene sus tiempos y son muy distintos a los nuestros. A lo mejor la respuesta a nuestras oraciones van a demorar un poco más. Incluso pueden demorar años, meses. Pero el Señor nunca va a quedar sin contestar. Siempre te va a decir sí, no o espera. Pero Él siempre va a contestar. Siempre lo va a hacer, porque Él es fiel a todo. Después vemos que Pedro, al ser liberado, Pedro se dirige a la casa de María, como lo vemos en el versículo 12, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Allí habría un considerable número de creyentes reunidos en oración. Pedro sabía que encontraría a sus hermanos allí. Todos eran muy unidos y todos tenían amor los unos por los otros. También mencionamos que él tenía una relación muy cercana con Marcos, ya que él se había convertido bajo su ministerio y había recibido del propio Pedro las enseñanzas del Evangelio como su discípulo, Esto se ve en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, donde Pedro lo llama mi hijo, en sentido de mi estudiante. Cuando Pedro tocó la pesada puerta de entrada del patio, Rode, una de las hermanas que estaba allí, reconoció la voz de Pedro a la puerta y de pura emoción, la muchacha no le abrió la puerta y se dirigió a contarle a sus hermanos que Pedro estaba a la puerta. Esto también lo vemos en el versículo 13, 14 y 15. Y ellos le dijeron que estaba loca, estaba absolutamente descolocada, pero ella siguió afirmando categóricamente que era Pedro el que estaba afuera. Mientras seguía toda esta discusión en el grupo de oración, Pedro seguía afuera llamando a la puerta. Probablemente no llamó muy alto para no despertar el vecindario, no fuera a ser que alguien diera la alarma de que él estaba allí. Pero finalmente abrieron la puerta y al verlo se quedaron atónitos y asombrados, porque vieron con sus propios ojos la respuesta a la oración. Vieron el poder de Dios obrando en algo que probablemente ante los ojos humanos no había solución, pero que para el Señor Todopoderoso no hay nada imposible. Aquí vemos, hermanos, que también la oración persistente, la oración que se hace, que es perseverante de día y de noche, clamando al Señor, da resultado. Vemos la mano del Señor obrando. Y de esto hoy nos habla el Señor, hermano, de la oración. Él está llamando a su pueblo a orar. Él está llamando a su pueblo a interceder por otros. Necesitamos pasar más tiempo junto al Señor. Necesitamos apartar tiempo para estar con Él. Necesitamos estar en mucha más comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos conocerlo más, necesitamos que Él agrada, necesitamos que Él le gusta, necesitamos que Él ama, que Él aborrece, necesitamos conocerlo. Quiero que volvamos a leer en el versículo 5, que dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero enfatizar en esto, hermano, porque de esto depende que nosotros veamos la mano del Señor Todopoderoso obrando en nuestras vidas. Y también por aquellos que intercedemos,
tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes. Cada día en la oración, depender completamente del Señor en todo, en cada área de nuestras vidas. Ir con un corazón humillado, quebrantado, reconociendo que dependemos de Él y no de nuestras propias fuerzas, no de nuestra propia prudencia, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, sino reconociéndolo a Él, dependiendo de Él para todo, consultándolo a Él de todo. Sabe que muchas veces, hermano, nosotros dejamos ciertas cosas que le dejamos al Señor y la otra lo hacemos nosotros. No. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos vivir una vida consagrada y apartada para el Señor, nosotros tenemos que depender de Él y lo hacemos a través de la oración, llevando todo a la oración, absolutamente todo. La oración y la fe en el Señor es la llave que abre los cielos, hermanos, y toca el corazón del Señor. Orar es reconocer nuestra continua y dependencia del Señor en nuestras vidas. Necesitamos tener una vida de oración más intensa, apartar tiempo para tener intimidad junto al Espíritu Santo. Como dijimos anteriormente, conocerlo, amarlo, anhelarlo. Anhelar su presencia más que cualquier otra cosa en esta vida. A lo mejor usted puede decir, hermano, pero ¿cómo tanto? A lo mejor la hermana un poco fanática. A mí no me importa, no le importe que usted le digan que es fanático o no, por buscar y pasar tiempo con el Señor. Nosotros no vivimos para agradar al mundo, nosotros vivimos para agradar al Señor. Apartar tiempo también para leer su palabra, para conocerlo, porque si nosotros no pasamos tiempo conociendo la Escritura, ¿cómo vamos a conocer al Señor? Tenemos que pasar y apartar tiempo para estar con Él. Esto también me confrontaba a mí. Esto también me confrontaba a mí. Acercarnos a Él y buscarlo, no por lo que vayamos a conseguir, hermanos, sino por lo que Él es. Por lo que Él es suficiente. Él es suficiente razón para ir y estar en su presencia, para agradecerle por todo lo que Él hace, para reconocerlo. Reconocer lo que el Señor significa para nosotros en nuestra vida. Abrir nuestro corazón, derramarlo delante de Él. Que Él conozca todo de nosotros. No hay nada, hermanos, que se pueda comparar. No hay nada que se compare. El hecho de poder ir al Señor en intimidad y saber que Él conoce todo de ti y que no hay nada que nosotros le podamos ocultar. Nada, porque Él escudriña nuestros corazones. Él conoce todo de nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos experimentar la plenitud de Dios. Podemos experimentar esa comunión íntima con Él. Pero necesitamos apartar tiempo. Necesitamos orar más. Hoy en día, hermanos, Satanás se ha levantado para afanarnos con muchas cosas. Una de las distracciones es esto. Esto es lo que más nos está distrayendo de nuestro tiempo de oración y de la lectura de la palabra. Tengamos cuidado con eso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza y que coloque en nuestro corazón y nuestro espíritu sed y hambre por su presencia, para anhelarlo, para que nuestras vidas sean transformadas día tras día. El Señor Jesús, incluso en sus días de estar aquí, tuvo una vida de oración intensa. Lo podemos ver, lo podemos leer en los evangelios, hermanos. El Señor siempre apartó tiempo, no importando lo que había a su alrededor, no importando las circunstancias. Él siempre apartó tiempo de estar en comunión con el Padre. Siempre. Porque
el mismo Señor conocía cuáles eran sus prioridades. Lo vemos también en la vida de sus discípulos y así de cada varón y mujer de Dios en la Biblia. Todos tenían una vida de oración, todos tenían una vida plena, alineada a Dios. Sin oración, hermano, nosotros no vemos respuesta. Sin oración, hermano, nosotros no vemos crecimiento, nosotros no maduramos si no tenemos oración. Sin oración, hermano, no hay revelación más de la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No podemos madurar, nos quedamos como niños, inclusive queriendo recibir más alimento sólido, pero no podemos recibir otro alimento porque no lo vamos a comprender y no estamos preparados. No lo estamos. Y cuando el Señor, hermano, tiene tanto para darnos, esto es gratis. El Señor lo dejó ahí para ir a su presencia y para ser lleno. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del poder de Dios. Para que hayan conversiones, para que hayan vidas transformadas. Necesitamos una vida entregada por completo al Evangelio. Para ir terminando con el mensaje, hermano, quiero que nos preguntemos algo. ¿Qué podemos aprender de lo que vivió Pedro, de todo lo que pasó y cómo una iglesia unida puede enfrentar situaciones difíciles, incluso la misma muerte? Porque lo vemos en la iglesia primitiva. La vida de esos creyentes, la vida de los apóstoles, era una vida completamente entregada al Señor. No tenían miedo ni siquiera ir a la propia muerte, porque la muerte era solo un paso, era ganancia para estar más cerca del Señor. La valentía, como Pedro enfrentó la situación, ahí hay un ejemplo. Dejando todo en manos del Señor, que Él hiciera su voluntad, ya que incluso estaba dispuesto a dar su vida, si fuese necesario, por amor a Cristo y a la causa. Podemos aprender también y ver con claridad la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. ¿Sabe, hermano? En una iglesia unida se ve el poder de Dios obrando. Hay conversiones, hay avivamiento, hay milagros, hay respuesta, la oración y el amor de Dios es manifiesto en los creyentes. Cuando el cuerpo de Cristo está unido, el Señor se manifiesta de manera poderosa. Vemos también que en medio de las dificultades, pruebas, tribulaciones, cualquier cosa que nosotros estemos pasando, podemos experimentar, hermanos, la paz de Dios. Claro que es posible. Y sentir el gozo permanente del Señor en nuestras vidas, ya que el gozo del Señor es nuestra fortaleza para enfrentar cada dificultad. Vemos también la perseverancia en la oración, en no decaer a pesar de lo que podamos ver, hermano, a pesar de que esté todo en nuestra contra, a pesar de que a lo mejor se esté todo desmoronando, no importa, usted siga perseverando, usted siga orando, usted siga clamando al Señor, no se rinda, siga pidiendo por su familia, siga pidiendo por su esposa, por su esposo, siga pidiendo por su matrimonio, siga pidiendo porque el Señor en algún momento va a interceder, el Señor en algún momento va a intervenir de manera poderosa en todo lo que usted le está pidiendo conforme a su voluntad. Si está dentro de su voluntad, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, pero confíe, pero vaya a Él con fe, creyendo que Él lo va a hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor es fiel. También vemos que para el Señor, hermano, no hay nada imposible. Que cuando está dentro de su voluntad, no hay nada que impida que sus planes y sus propósitos se cumplan en nuestras vidas.
que Él responderá conforme a sus tiempos y conforme a su voluntad. Y por último también vemos, hermano, la fe y la confianza en el Señor. Y para concluir con el mensaje, hermanos, la oración. La oración es lo esencial en la vida del creyente. Sin oración, nosotros nos morimos espiritualmente. Perdemos ese regalo tan preciado, esa herramienta tan poderosa que nos dejó el Señor, la oración. Hermano, no hay nada, hermano, les cuento que no hay nada que ha impactado más mi vida que la oración, y que también ese sea su sentir en su corazón. La oración, el estar en comunión con nuestro Dios. Aquel que ama a Dios, aquel que ama profundamente a Dios, ama la oración. Sin oración no veremos resultados. Hoy el Señor, hermano, nos está llamando a pasar más tiempo junto a Él, a darle la prioridad a nuestras vidas y dejar de ponerles excusa. Que lo hago mañana, que lo hago después, lo hago más tarde. No, es ahora que el Señor nos está llamando a tener una vida más intensa de oración. Es ahora que el Señor nos está llamando a eso. Y reconocer que si lo amamos necesitamos depender completamente de Él. Porque sin oración, hermano, la voluntad del Señor no se va a cumplir. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos conocerlo más, anhelarlo más y amarlo más. Este ha sido el mensaje el cual el Señor ha hablado a mi corazón, que ha sido de bendición para mí. Y sé también que será de bendición para su iglesia. Les invito a orar, hermanos. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Bendito Dios, te agradezco, Señor. Te agradezco por esta tu palabra, Señor, la cual tú has hablado primeramente a mi corazón y también a tu iglesia. Padre, yo rogándote, te ruego en mi corazón, Señor, para que también, Señor, seamos así como la iglesia de aquellos entonces, la iglesia primitiva, Señor, que nosotros nos volvamos una iglesia así, Señor, como esa iglesia, la cual, Señor, lo dio todo por la causa de Cristo. Señor, queremos ser esa iglesia, Señor, esa iglesia que te amaba, Señor, esa iglesia que daba su vida, que estaba dispuesta, Señor, a dar su vida, no importando, Señor, que tú seas el glorificado en todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que seamos una iglesia viva, para que veamos el poder de Dios obrando, Señor, en nuestras vidas, para que veamos conversiones, milagros, vidas transformadas, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día, bendito Dios, podamos tener una vida, Señor, más intensa de oración, para que aprendamos a conocerte, para que nos enseñes, Señor, a cultivar una relación, Señor, contigo. Padre, Señor, yo te agradezco y bendigo tu iglesia, bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, la cual, Señor, ha llegado esta palabra, permitiendo que sea hablando a sus corazones, Señor, y que tú le reveles, Señor, lo que tú quieres hablar a sus vidas. Gracias, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que haces día tras día en nuestras vidas y por todo lo que vas a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverante y a ser constante en la oración y en buscarte día tras día y en no decaer, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Y guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano día tras día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.